bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un pastel muy navideño. Vamos a hacer un pastel muy rico con sabores muy navideños, con un toque de canela, con higo y con dátil. Es una versión diferente al pastel típico del fruit cake, pero es una versión súper navideña y muy rica. Espero que la disfruten mucho. Vamos a comenzar ya con el video. Para este pastel, como les comenté, vamos a estar utilizando higos y dátiles. Los higos que estoy utilizando son estos higos que son turcos, les llaman turcos, están como deshidratados, como secos. Estos los pueden conseguir en Costco o en tiendas donde vendan nueces, almendras y todos esos productos de frutos secos también ahí. Y dátil, pues el típico dátil, nada más le vamos a quitar la semilla y lo vamos a partir. Está todo partido en trozos así pequeñitos, igualmente el dátil en trozos pequeños. Y eso es lo que necesitamos de frutos secos. Entonces vamos a agregar aquí el higo, los dátiles. Vamos a agregar también la mantequilla. Y vamos a agregar también el bicarbonato. Y enseguida vamos a agregar, por eso lo tengo aquí sobre la báscula, porque voy a agregar una taza de agua hirviendo. Entonces tengo aquí la báscula para medir y saber que sean 250 lo que voy a agregar de agua. Voy a revolver un poquito, a meter la mantequilla para que se derrita muy bien. Algo así nos está quedando la mezcla. Y ahí lo vamos a dejar reposar durante 15 minutos, ¿sí? Porque necesitamos que los frutos secos se ablanden bastante. Entonces vamos a esperar ese tiempo para continuar con el proceso. Y una vez que ya pasaron los 15 minutos, vamos a verter nuestra mezcla en un tazón un poquito más grande y vamos a ir agregando el resto de los ingredientes. Vamos a empezar con el azúcar y vamos a revolver a que se integre muy bien. Enseguida vamos a agregar los huevos. De uno en uno y en cuanto se integre agregamos el siguiente. Voy a reservar un poquito mi mezcla y aquí tengo mi harina y le voy a integrar un poquito de sal, canela y polvo de hornear. Y voy a mezclar todo muy bien a que se integren bien, sobre todo lo que es la sal y el royal o el polvo de hornear. Y una vez que la tengo integrada, la voy a verter aquí a mi mezcla de líquidos. Y voy a revolver con la espátula hasta formar una sola mezcla. Es una mezcla que queda muy homogénea y en cuanto está integrado dejamos de revolver y ya nada más me falta agregar la nuez. Así les tiene que quedar su mezcla, ¿sí? En esta ocasión voy a estar utilizando este molde de silicón que es forma de un copo de nieve. Y recuerden que el silicón siempre hay que ponerlo sobre una charola para que nos sea muy fácil moverlo hacia el horno. Y es también muy importante que lo engrasen muy bien. Y voy a verter aquí mi mezcla. Y en este punto ya está listo para meterlo al horno. En el horno va a durar entre 35 y 40 minutos más o menos y está a 180 grados centígrados. Vámonos ya a cocinar nuestro pastel. Ya salió nuestro pastel del horno y lo primero que vamos a hacer es revisar que no esté pegado de los laterales. Lo vamos a despegar así un poquito, asegurándonos que sí se despega muy bien. Y ahora sí va a ser momento de voltearlo. Lo centramos, lo tomamos y lo volteamos sin miedo.
Y ahora sí lo vamos a levantar con mucho cuidado. Para este panqué utilicé este aceite con spray en aerosol para proteger mi molde. Los moldes de silicón hay que engrasarlos súper bien para que no se peguen. Entonces así es como queda ya nuestro panqué. Miren nada más qué belleza. Vamos a esperar ahora sí a que enfríe por completo para poner un glaseado por la parte de arriba. Una vez que ya está frío nuestro pastel, vamos a comenzar a preparar un glaseado. Este glaseado lo pueden saborizar con vainilla o en su defecto con un poquito de extracto de maple, si es que tienen. Si no, con vainilla no hay ningún problema y también les queda muy rico. Voy a poner media cucharadita. Listo. Y voy a agregar también aquí, en este caso, leche. Quiero un glaseado ligero. Hay glaseados que por lo general los hago muy espesos, pero este en particular lo quiero ligero porque quiero que quede como una veladura en el pastel. Es una taza de azúcar glass y más o menos son 2 cucharadas de leche, más o menos aproximadamente. Ustedes tienen que ir despacito y tienen que ir midiendo las cantidades para que les quede como ustedes quieran. Es muy importante también que el azúcar glass vaya cernida para que no existan grumos aquí en el glaseado. Y miren, está súper líquido el glaseado, así es como lo quiero en esta ocasión. Entonces voy a empezar a ponerlo con ayuda de mi cuchara por la parte de arriba. Y quiero que solito, voy a empezar por el centro, por la figura que tiene este molde, y que solito se vaya moviendo. Y una vez que lo tenemos así, voy a cortar unas ramitas de romero porque le quiero dar nada más un toquecito verde de repente. Y las voy a acomodar así. Recuerden que el romero es muy invasivo y suele perfumar mucho donde lo ponemos. La verdad, a mí en este panqué el toque de romero pues me encanta porque romero con higo para mí es una combinación muy rica. Pero si algunas de ustedes no les gusta el romero, entonces no se lo vayan a poner. Yo nada más le pongo para darle un toque de color y también que le llegue un toquecito de sabor a romero. Y así terminamos ya con nuestro pastel navideño de dátil con higos y con un glaseado muy sutil en la parte de arriba. Es el típico pastelito navideño que está muy rico con un cafecito, con un té a media tarde, o también es ideal para regalarlo. Imagínense este pastelito, ponerlo en una caja muy linda con su moño, es un excelente regalo y un regalo muy diferente. Estos moldes normalmente ahorita se consiguen muy fácil en temporada navideña, búsquenlos, estoy segura que los van a encontrar, y si no pueden encontrar la forma que ustedes quieran. También si están utilizando, vamos a decir, un molde completamente redondo, lo que pueden hacer ustedes es el glaseado muy espeso y dibujar, metiendo su glaseado en una manga, dibujar ustedes el copo de nieve y también les quedaría súper lindo su pastel. Entonces espero que disfruten muchísimo de esta receta, ahí se los enseño un poquito más y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.